buenas tardes con todos, con todas que son parte de esta cuarta edición de Enlighted. Para mí es un honor y para Grupo Faro también moderar este panel de altísimo nivel, donde vamos a conversar sobre los entornos de aprendizaje flexibles para transformar la educación híbrida. Vamos a hablar mucho de innovación y realmente es un gusto tener en este panel a personas que investigan, pero también y sobre todo que piensan en la educación desde la práctica y desde la innovación. Voy a presentarles dentro de un minuto ya con más detalle, pero les adelanto que tenemos aquí el día de hoy a Juan Domingo Farnos, a Claudia Tovar y a Fernando Trujillo. Y todos ellos y Claudia también nos van a compartir sugerencias de cómo podemos aprovechar esta tragedia que nos ha traído el COVID y transformarla en una oportunidad para transformar la educación. Estamos, Claudia y yo, desde el Ecuador y hemos vivido, como muchos otros países, esta enorme frustración de ver que la educación cambió de un día para el otro y que lastimosamente no llega de la misma manera a todos los hogares. De hecho, el Ecuador está entre los 30 países que más días permaneció con sus escuelas cerradas. En Latinoamérica, 170 millones de estudiantes se quedaron fuera de las aulas. Así que con esta breve introducción, sí ahondar en todos los efectos de la pandemia, creo que es importante mostrar que este objetivo que nos convoca en este panel se vuelve más relevante que nunca. Así que, como les decía, vamos a reflexionar sobre los distintos entornos de aprendizaje en los cuales se desarrolla un estudiante y también ahondar en qué rol juegan los docentes, los gestores del aprendizaje y qué debemos hacer específicamente para aprovechar estas oportunidades. Grupo Faro cuenta con un área de educación donde implementamos modelos innovadores de aprendizaje y por eso nos interesa de manera particular escuchar a nuestros excelentes panelistas. Vamos a tener en 60 minutos dos partes principales de esta conversación. En la primera, cada uno de los panelistas va a tener 6 minutos para compartir sus reflexiones sobre justamente estos nuevos entornos de aprendizaje y relacionados también a esta educación híbrida. Híbrida, ¿cómo está siendo la conferencia de Enlight de este año? Así que con eso vamos a empezar con Juan Domingo Farnos. Yo le voy a presentar muy brevemente, sin hacer justicia a la amplia experiencia que tienen nuestros panelistas, pero para que le conozcan un poco, él es investigador, comunicador y divulgador de learning y tecnologías de inteligencia artificial, evangelizador de la web 2.0 y reconocido en el mundo de la red. Es considerado como una de las 20 personas más influyentes a nivel mundial en Learning and Technology. Cuenta con más de 4,000 horas de formación online y posee un blog de investigación donde realiza publicaciones frecuentes, además de investigaciones en revistas educativas sobre la tecnología e información. Es licenciado en Geografía, Historia y Psicopedagogía, máster en Animación Sociocultural, Dinámica de Grupos y Educación Expandida. Actualmente es promotor del Congreso Mundial de Educación Disruptiva. Así que con esa breve introducción, Juan Domingo, tienes 6 minutos para tus primeros comentarios. Adelante. ¿Ahora? Perfecto. ¿Me escucha? Vale. Adelante, sí. Supongo que me han invitado por mi trabajo sobre la transformación educativa en todo el mundo, sobre la educación disruptiva, y de eso es lo que trataría mi exposición, ¿no? De explicar que los planteamientos que se están produciendo, no solo por medio de la pandemia, sino anteriormente y también posteriormente, están reflejando un tipo de sociedad que lo que quiere, lo que está demandando es un cambio cultural y de valores. Sin ese cambio cultural y de valores, difícilmente se puede llegar a esa transformación educativa que todos deseamos. La mal llamada formación o aprendizaje híbrido se ha construido a partir de unos presupuestos, de unas hipótesis seguramente mal diseñadas y también mal realizadas, mal llevadas a término. ¿Por qué? Porque el escenario donde nos movemos es un escenario propio aún del siglo XX. De tal manera que las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, difícilmente pueden entrar a formar parte de todo este ecosistema si antes
todas las estructuras sociales, educativas, económicas no se han transformado. Por eso es de vital importancia que las personas, la gente entienda que estamos en un momento clave, en un momento también, de alguna manera, dentro de lo que se conoce ya por la cuarta revolución industrial, donde la educación debe tener un papel vital, pero no puede tener el mismo papel que venía desarrollando antes. Es necesario y es preciso, estos días lo hemos demostrado en las redes sociales, hoy mismo en todas las redes, hablando de que Estados Unidos ya está abogando por esa educación disruptiva, por esa transformación cultural y de valores, que es necesario llevarlo a término cuanto más pronto mejor. Las universidades, las escuelas, los centros educativos en general están faltos de esa nueva visión de la sociedad, de ese nuevo concepto de lo que es aprender, de esa nueva manera de que es educarse. Por tanto, necesitamos de alguna manera que todos los estamentos de manera transversal y de manera transdisciplinar yuxtaponemos nuestros esfuerzos, nuestras ideas, nuestras maneras de trabajar y por medio de una innovación constante podamos llegar a estos hechos que de alguna manera significarán la ruta próxima del siglo XXI. Es cierto que estamos en lo que llamamos una especie de encuentro donde personas que de alguna manera abogan aún por seguir en un siglo XX que se ha alargado hasta el año 2021 y otras que de alguna manera solo ven ya el futuro próximo. Obviamente mucha gente dirá que poco a poco se va a llegar. Bueno, pues la verdad es que ya no es poco a poco, no hay tiempo. Debemos estar ya en la brecha, debemos estar ya trabajando para ello. Por tanto, de alguna manera la universidad, la escuela, la educación en general debe ponerse a trabajar y mirar que a través de esta incerteza que nos movemos en toda la sociedad, ser capaces de llegar a un futuro próximo, pero con las mejores ventajas posibles. Hablando de los aprendizajes, de los entornos de aprendizaje flexibles, abiertos, ubicuos, son una de las maneras que propician ese paso flexible a una manera de aprender que entre todos vamos a proyectar nuestra visión de vida, de hacer las cosas hacia un futuro que va a dar sus frutos. Decir que esta sociedad es peor que la anterior no tiene sentido, porque estamos construyendo algo que nunca ha existido. La educación disruptiva nos propone eso, la construcción y la creación de un escenario nuevo, un escenario donde entre esa transformación, esos cambios inminentes, ese aprendizaje ubicuo, ese aprendizaje híbrido, el aprendizaje que las personas quieran en cualquier momento, de tal manera que tanto alumnos o aprendices como docentes, lo primero que deben de hacer es cambiar su rol educativo. Debemos entender que los aprendices van a dejar de ser agentes pasivos a pasar a ser agentes activos, pero especialmente activistas. Activistas en el sentido de crear ellos mismos lo que quieren aprender, de ser los responsables de lo que aprenden. Y los docentes van a invertir su papel, van a dejar de ser transmisores para pasar a ser acompañantes, facilitadores de los mismos. Todo ese proceso necesita algo, necesita un tipo de formación inicial de los docentes totalmente diferente de la de ahora. Los docentes ya no pueden formarse como lo venían haciendo. Por tanto, está llegando un momento de inflexión donde los profesores universitarios, los profesores de las escuelas van a tener que cambiar su modus vivendi. No van a ser menos, sino que su poder de acción sobre la educación incluso va a ser superior, porque van a ser decisivos en este acompañamiento que la sociedad necesita. Toda esa flexibilidad propia del siglo XXI hace que sea una época apasionante y totalmente diferente de las anteriores. Las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, proyecta un espacio a una gran velocidad, donde hace que el espacio y el tiempo sean ya más completamente relativos que lo que eran antes. Ya no es una obviedad entender que espacio y tiempo tienen un sentido propio para cada persona.
de tal manera que los aprendizajes pasan a ser de individuales a personalizados y de colectivos a socializadores, con la aportación de un valor añadido que nunca se había producido a la sociedad a través de sus diferencias, de su diversidad. Si en algo tiene importancia el siglo XXI es el no dejar a nadie atrás, el poder conseguir que todas las personas proyecten, escojan, presenten su excelencia personalizada, aquello en lo que son buenos. Todo eso facilitará el acortamiento de las desigualdades de las personas. Los estados, los gobiernos podrán conseguir un mayor índice laboral de trabajo porque todos aportaremos aquello que somos mejores, y todas las personas que en algún momento no se formaban, a través del aprendizaje permanente y continuado y su reconocimiento social y jurídico, serán agentes verdaderos del cambio. Todos es todos. Por lo tanto, es un trabajo de toda la sociedad en global. Ya no podemos ir a la educación solos. Somos docentes, somos alumnos. No, la educación va junta, de manera redárquica, de manera transversal, de manera horizontal, pero muy transparente y confiable, a trabajar de una manera donde las jerarquías propias de los sistemas educativos, las jerarquías propias de los rectores de las universidades, de las formas de gobernanza de las universidades, van a desaparecer poco a poco. Por tanto, terminaría así que el futuro es de todos. No podemos dejar a nadie atrás, pero que es un futuro transformador y que no debe darnos miedo. Las innovaciones han estado bien, pero necesitamos algo más. Necesitamos una especie de meta-innovación y ello es lo que denominamos transformación. No queda otro camino. Podrán haber opiniones diferentes, pero una transformación es completamente necesaria. Por tanto, mi aportación se quedaría aquí. Eso es, la educación disruptiva es muchísimo más amplia, salió de Latinoamérica, la construimos aquí, pero de alguna manera se ha proyectado en el mundo. Yo les digo, ahora, hoy mismo han salido estudios y artículos de Estados Unidos. Por tanto, debemos estar preparados para esa gran transformación, sobre todo aquellos que nos dedicamos ya de lleno completamente a la investigación, a sacar ideas, a sacar propuestas, a sacar maneras de hacer un siglo XXI mejor para nuestros jóvenes y nuestros adultos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, además una excelente apertura para invitarnos a pensar y a no tener miedo, nos decía Juan Domingo, a esta educación disruptiva que ya está, y si no está tiene que venir, porque él mencionaba, estamos todavía pensando como en el siglo XX, cuando tendríamos que ya estar al día con la cuarta revolución industrial y estas nuevas formas de educar. Muchas de las cosas que se mencionaron, vamos a verlas en la sección de preguntas, así que es una excelente apertura. Y vamos a continuar entonces con nuestra segunda panelista, y yo de la misma manera voy a leer brevemente su amplia experiencia. Claudia Tovar, que nos acompaña, y con orgullo lo digo, desde Ecuador. Ella es directora del Instituto de Enseñanza y Aprendizaje IDEA, Academia Shift, y el Departamento de Educación en línea de la Universidad San Francisco de Quito. Da clases también en el Departamento de Pregrado de Educación. Es editora en jefe de la revista Para el Aula desde el 2012. Claudia también es directora de Lupini, Biblioteca Infantil de la Comunidad. Ha ofrecido talleres a maestros en Ecuador y Latinoamérica sobre temas educativos y de actualidad pedagógica. Es autora de varias publicaciones e investigaciones en torno a la educación y tiene un doctorado en liderazgo educativo de la Universidad de Northeastern en Estados Unidos. Claudia, tienes 6 minutos, te vamos a avisar por el chat y si no, voy a tener que interrumpir. Adelante. Gracias, Ana Patricia. Un gusto verte en este espacio y me siento realmente honrada de compartir este panel con estos colegas que realmente nos iluminan en el tema de innovación educativa. Al escuchar a Juan Domingo realmente es una inspiración ver cómo nosotros proyectamos el futuro, no realmente, y tal vez con esta expresión que tenemos ecuatoriana, de no inventar el agua tibia, sino realmente el desafío no necesariamente está en pretender que estamos creando un nuevo mundo, sino utilizando los recursos que nos ha despertado irónicamente la pandemia.
La pandemia mundial, como tú lo describiste, Ana Patricia, es una tragedia que ha traído una oportunidad inmensa para la educación, que creo que nosotros no dimensionamos esta oportunidad que tenemos en las manos. Porque yo creo que cuando nos reunimos entre supuestos expertos educativos a tratar de describir la situación de la educación caducada, todos estamos de acuerdo en lo mismo. Yo creo que eso no es la novedad, de que sabemos que los métodos están caducados, de que los estudiantes no están sacando su potencial, de que las destrezas necesarias son otras. Esa realidad la conocemos. Entonces, a mí me encanta esta frase que dice, no es que no sabemos qué hacer, es que no hacemos lo que sabemos. Y ahí está la gran oportunidad. Y realmente cuando nosotros vemos estas brechas educativas que ha dejado de secuela la pandemia, realmente la brecha en sí no es el problema. Cuando nosotros vemos estas estadísticas en Ecuador, por ejemplo, se dice que alrededor de 100,000 estudiantes han desaparecido del sistema educativo. Tantos años que avanzamos en tener este acceso universal a la educación y los hemos perdido en la pandemia por la falta de conectividad, ¿no es cierto? A mí el problema no radica necesariamente que los hayamos perdido, sino en qué les motiva a volver. Cuando nosotros describimos el sistema educativo, deberíamos realmente cuestionarnos en cuáles son esas iniciativas, esa motivación que les va a traer de vuelta a esos estudiantes que irían salido al mundo laboral a participar activamente, a ayudar en sus familias. ¿Cuál es realmente el valor que nosotros le estamos dando a esta educación? Y ahí me pongo a pensar este tema de lo que significa la originalidad. Y esto topó un poco Juan Domingo cuando hablaba de disrupción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente hace una idea que sea disruptiva? Innovador es hacer las cosas mejor de lo que hacíamos, ¿no es cierto? Disrupción es realmente levantar el tablero del juego que estamos jugando y tratar de empezar desde cero a buscar nuevas soluciones. Y yo creo que esa es la oportunidad que nos trae la pandemia. Es hacer una invitación colaborativa de la sociedad, de pensar de distintos frentes. Creo que si tratamos de solucionar el problema de la calidad educativa con las mismas condiciones que las hemos manejado siempre, vamos a tener los mismos resultados que los hemos obtenido. Realmente tenemos que ser mucho más creativos en la originalidad. Y si nosotros un poco desmenuzamos el término de originalidad, vemos que el 50% de la originalidad está en la idea. Definitivamente, estas ideas creativas que tenemos que ser suficientemente abiertos en la colectividad de la sociedad, como nos decía Juan Domingo, de invitar a distintos agentes a que colaboren en esta lluvia de ideas. Pero el 50% es cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo requiere de activistas, ¿no es cierto? Como lo describió. Realmente requiere que nosotros veamos al ecosistema educativo como una oportunidad y no enfocarnos tal vez en solamente la idea que nos va a llevar a la solución, sino a ser súper realistas con lo que perdemos. Porque eso es lo que más nos da miedo. ¿Por qué no estamos haciendo las cosas diferentes? Porque tenemos un miedo a renunciar a algo. ¿Qué es ese algo que estaríamos renunciando si nosotros rompemos el sistema tradicional educativo? ¿A qué le tememos? ¿A qué le tememos en ese momento de realmente pensar que si le cambiamos absolutamente al rol del profesor, ¿no es cierto? Ya el rol del profesor no es enseñar. Entonces, el estar preparando en pedagogía es completamente absurdo. Tenemos que estar preparando a diseñadores de experiencias de aprendizaje, agentes DEA, como yo les llamo. Estos agentes DEA lo que tienen que hacer es reformular el perfil de formación docente. Necesitamos un poco de ingeniería industrial, en tratar de solucionar problemas, en diseñar el ecosistema educativo en función a toda la infraestructura que nosotros tenemos que cambiar para que el sistema cambie. Entonces, el ecosistema educativo compone de algunos factores que van a hacer que este cambio un poco empiece esta inercia lógica de evolución, que gracias a la pandemia se va a acelerar más. Porque en la pandemia demostramos los educadores que pudimos movernos a virtualidad en menos de un mes. Entonces, todas las predicciones que teníamos de los docentes, la resistencia, es que hay profesores que todavía no, demostramos que no hay poder más fuerte que la motivación de conectarnos con los estudiantes. Entonces, esta modalidad híbrida, que ha nacido como una respuesta a la contingencia que hemos tenido por la pandemia, no ha sido manejada de la mejor forma, pero no quiere decir que no puede ser un camino muy interesante para nosotros de explorar, para llegar a una calidad educativa universal. ¿Cómo? Si nosotros estamos dando cuenta que el docente ya no imparte conocimiento, sino diseña experiencias de aprendizaje, y nosotros podemos tener la capacidad autodidacta de los estudiantes en casa con una buena conectividad, potencialmente podemos estar explorando interesantes oportunidades a nivel universal de tener educación y calidad educativa. Entonces,
en esta reformulación del cambio del docente, y por esto a mí me fascina este tema, porque me he dedicado a la actualización docente y a la formación de docentes por los últimos 12 años, me encanta la idea de demostrar que sí es posible esta transformación, de cómo convertir al docente centauro con la tecnología y que descubra su capacidad humanista ante todo. Y diseñamos estos nuevos espacios educativos. A mí me duele pensar que los niños están volviendo a la escuela. Yo he sido una de las más activistas localmente, la Ana Patricia conoce, de realmente liberar a los niños y sacarlos a las escuelas a pesar de la pandemia por la necesidad que tienen de socialización. Y me duele ver las escuelas que no han aumentado ni un solo minuto sus recreos, cuando lo que más necesitamos es otra vez ejercitar el músculo de la socialización. Entonces, hemos luchado y hemos cambiado canales, pero la esencia sigue siendo la misma porque los niños volvieron a lo mismo. Entonces, esta definitivamente es una oportunidad activista para toda la comunidad de invitar a todos a repensar este proceso, pero ya no solamente en las ideas, sino en el cómo hacerlo. Y hay algunas propuestas muy interesantes que ya se están dando, con una invitación a muchos agentes de cambio en el mundo, desde la tecnología, desde procesos de solución, desde ingeniería industrial. Entonces, es realmente para mí apasionante vivir esta era, como dijo Juan Domingo, de que nos invita la pandemia a crear nuevas reglas del juego para ofrecer a los niños mejores herramientas para tener libertad y para salir adelante con mucha dignidad. Así que esa sería como mi propuesta en tan poco tiempo y me encantaría oír la propuesta de Fernando también. Muchas gracias, Claudia. A eso vamos y además tú has topado tema nuevamente referente a los docentes y esos docentes que se vuelven, que cambian el perfil y se vuelven, decías tú, diseñadores de experiencias. Y también este interesante vuelco o vuelta a la normalidad y siempre la pregunta es, ¿realmente queremos volver a la normalidad? ¿Ha estado esta normalidad llevándonos a la frase que ya decía Juan Domingo y que es el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás? ¿Realmente estaba haciendo eso la normalidad? Como tú dices, a veces este regreso está trayendo más frustraciones que alegrías y lo vamos a profundizar en las preguntas y respuestas. Así que justamente para oír a Fernando Trujillo, les comento que él es doctor en Filología Inglés y profesor universitario de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de CEUTA, Universidad de Granada. Ha sido vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales de esa facultad entre el 2000 y 2008 y responsable de la sección departamental de didáctica de la lengua y la literatura en la misma facultad. Diseñó además el proyecto lingüístico del Centro del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos entre el 2011 y el 2012 y ha coordinado el proyecto lingüístico del Centro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Así que tenemos mucho que escuchar de procesos previos, Fernando, y también qué es lo que tú ves en el futuro cercano que ya es prácticamente el presente. Adelante con tus 6 minutos. Pues muchísimas gracias, Ana Patricia, y qué lujo y qué honor el poder estar en una mesa virtual con Claudia y con mi buen amigo Juan Domingo. De verdad que muchísimas gracias y me siento muy honrado de poder participar en este foro. Veréis, dice el profesor Boaventura de Sousa Santos, profesor de la Universidad de Coimbra y un gran conocedor de la realidad latinoamericana, que el COVID-19 ha sido como un gran pedagogo que ha puesto su dedo de manera inexorable sobre cada una de nuestras debilidades. Creo que en educación el COVID-19 nos ha enseñado mucho y a mí me gustaría recoger en una frase uno de los aprendizajes que ha supuesto para mí la pandemia. Creo que el COVID-19 ha puesto sobre la mesa que somos consumidores digitales en entornos desiguales de aprendizaje analógico. Es decir, muchos de nuestros estudiantes no son aprendizajes en contextos híbridos ni son aprendizajes digitales, pero sí son consumidores digitales, sí consumen recursos. Hoy mismo hacía una actividad en mi clase en la facultad sobre la representación gráfica de nuestro entorno personal de aprendizaje y surgían en realidad muchos recursos y muchas aplicaciones y muchos servicios que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes manejaban para su vida cotidiana. Pero cuando intentábamos pensar
cuántos de esos recursos eran utilizados de manera consciente para el aprendizaje, al principio ellos se quedaban parados, ellas se quedaban paradas, como diciendo, no me había preguntado nunca esto. Es decir, Instagram es una aplicación para aprender o para hacer morritos. O puede ser las dos cosas. Bueno, la COVID nos ha puesto ante el dilema de trabajar con unos consumidores muy altos de recursos digitales en entornos muy desiguales de aprendizaje analógico. Y nos lleva, como creo que ha articulado perfectamente Juan Domingo y como creo que ha rubricado también Claudia, a una necesidad de transformación. Una transformación que empieza siendo identitaria, esa reflexión sobre nuestro entorno personal de aprendizaje, pero que continúa siendo infraestructural para acabar siendo una enorme transformación de carácter cultural, que en el ámbito de la escuela afecta, podríamos llamar, a tres grandes dimensiones. Las dos primeras no las voy a tratar porque creo que de alguna manera Juan Domingo y Claudia ya han hablado de ellas. Sería la dimensión que podríamos llamar infraestructural, lógicamente, y la dimensión tecnoorganizativa y tecnocultural. Pero hay una tercera dimensión que es la dimensión tecnopedagógica. Es evidente, es muy evidente que hemos de alguna manera tenido un punto de inflexión y hemos cobrado conciencia de la necesidad de afrontar una serie de retos, si queréis los podemos llamar objetivos, que estaban tapados en muchos currículos de nuestros sistemas educativos. Yo voy a mencionar 4 de los grandes retos que la pandemia ha puesto sobre la mesa. En primer lugar, el reto de la desigualdad, vinculado también con el reto de la diversidad y la pluralidad. En segundo lugar, el reto del bienestar. De manera muy clara, la Organización Mundial de la Salud define salud como el alcance, el logro del bienestar. Pues ese sería el segundo reto. El tercer reto sería el reto ecológico, que está en el trasfondo de toda esta crisis. Y en cuarto lugar, yo situaría también el reto feminista y el lugar de la mujer en la sociedad, con una lectura muy dura también de esta fase de pandemia. Pues bien, es abordar de manera razonablemente profesional estos 4 retos nos obliga a hacer de maneras distintas, nos obliga a enseñar de maneras distintas. Las modalidades más mecanicistas de nuestras propuestas de enseñanza y aprendizaje pues pierden sentido cuando uno está abordando estos 4 retos de gran calado, de gran dificultad. A mí me gustaría centrarlo en 4 movimientos para después, si queréis, pues debatir sobre ellos. 4 movimientos que además tienen el carácter innovador que Claudia ha definido bien. No tienen por qué ser novedosos, pero sí cuando se articulan en un contexto determinado, aportan soluciones que otras maneras de hacer no estaban aportando. En este sentido, pues ha brotado lo que podríamos llamar una serie de pedagogías emergentes, alguna con raíces centenarias, como el aprendizaje basado en proyectos. Yo creo que a los 4 nos debe sorprender que en este comienzo casi del siglo XXI sea cuando se está hablando más de aprendizaje basado en proyectos. Es decir, una propuesta pedagógica de finales del siglo XIX. O sea, es una cosa realmente sorprendente y que aún nos cuestionemos si puede ser válido, ¿se podría esto hacer en mi escuela? ¿Esto en el sistema educativo de Ecuador, de España o de Perú, de verdad se puede articular cuando tenemos pues, más de 100 años de desarrollo, de reflexión, de posibilidades que han sido, podríamos decirlo también, sistemáticamente ocultadas en distintos países pues por maneras de enseñar que pretendían silenciar al estudiante, que pretendían controlar al estudiante, no permitir el desarrollo de perspectivas críticas, etcétera, etcétera. Y en torno a esta línea centenaria del aprendizaje basado en proyectos, que cuando se insufla de tecnología, pues tiene este valor de innovador para muchos compañeros y compañeras, pues yo hablaría de 3 movimientos. En primer lugar, un movimiento emergente dentro del aula, que es la apuesta en profundidad por la cooperación. Desde las vías más, podríamos llamar tradicionalistas, ya casi, ¿no? Como el aprendizaje cooperativo desde los años 70,
del siglo pasado hasta las líneas pues, más modernas de aprendizaje colaborativo en red, etcétera, etcétera. En segundo lugar, un movimiento que lo que hace es sacarnos del aula. Y ahí tenemos las líneas pues, de los aprendizajes, servicios, que en el contexto anglosajón tanto desarrollo han tenido, o las muchas propuestas de investigación en el entorno, y todas, bueno, pues todas las propuestas del alumno como investigador. Y un tercer movimiento, que es el movimiento que lo que pretende es entrar en el aula, un movimiento hacia adentro, un movimiento que es centrípeto, y es el que pretende enriquecer el aula en realidad para provocar esa disrupción que han comentado Claudia y Juan Domingo, porque la disrupción no es un movimiento endógeno. La disrupción no llega al aula por una especie de llama espontánea. La disrupción al aula llega cuando se enriquece, cuando se genera educación expandida, porque aparecen agentes distintos a los convencionales. Y entonces ahí estamos hablando de comunidad de aprendizaje, que yo creo que es realmente el concepto que hace reventar a la escuela, que hace reventar al aula y que lleva pues, los principios de la educación pues a tener valor pleno. Y aquí es cuando realmente empezamos a cuestionarnos si los tiempos, los espacios y las infraestructuras convencionales pues sirven. Y es cuando llegamos a tener que decir, ya no sirve una educación convencional en términos temporales, espaciales o infraestructurales. Y por eso, después de la COVID, no debería haber otra alternativa que la educación híbrida, porque todo ha saltado por los aires, entre otras cosas, movido por el drama de la desigualdad. Bueno, no abuso mucho más de vuestro tiempo porque en realidad lo que tengo ganas es de que podamos interactuar, que yo creo que va a ser lo divertido. Muchísimas gracias, Ana Patricia. Fantástico, muchísimas gracias, Fernando. Y la verdad es que creo que vamos a necesitar una serie de webinars para seguir cada uno de estos puntos y además no es menor el entusiasmo que ustedes le ponen y la energía y creo que eso es necesario frente a tanta angustia y frente al cambio que genera miedo y frente a las preguntas más que las respuestas y creo que ese entusiasmo que ustedes están imprimiendo en esta conversación va a ser el entusiasmo necesario para además transmitir a las autoridades, hacedores de política pública y otros para enfrentar estos grandes cambios y disrupciones que ustedes han mencionado. Vamos entonces ahora a empezar con un poco de las preguntas y la verdad es que los hilos que ustedes han dejado ahí atan muy bien algunas que yo tenía en mente y por favor siéntanse libres de ir ustedes utilizando cuestionamientos o preguntas que sus colegas también las han estado poniendo sobre la mesa para hacer de esto más una conversación que una entrevista o un cuestionamiento. Y yo voy a ir disrumpiendo además del orden de la conversación para hacerlo más animado. Voy a empezar por el final, entonces regreso contigo, Fernando, para la pregunta que la respondan los tres desde sus puntos de vista. Ahora vamos a tener solo 3 minutos para poder llegar a todas las preguntas. Y quisiera empezar justamente con el modelo pedagógico. Escuchándoles a ustedes, me suena que hay muchas ideas y cambios y en algún momento en este desorden habrá que poner un orden, sobre todo si es que desde la política pública se quiere imprimir, ¿no es cierto?, esta nueva forma de aprendizajes. Entonces, 2 preguntas en una. ¿Qué crees que debería tener? Si es que asumo yo, se necesita un nuevo modelo pedagógico. ¿Y cómo encaja en este modelo, si se quiere, ideal, justamente estos entornos híbridos de aprendizaje? Entonces, vamos los 3 a ir por la misma pregunta. Empezamos con Fernando. Adelante. Bueno, creo que aquí en realidad lo que tenemos una pregunta central, que yo asumo que no es solo para mí, sino para los 3 compañeros, porque lo que estamos es ante el reto de cómo la política pública, es decir, de cómo nuestros responsables políticos asumen lo que para nosotros son realidades y para ellos pueden ser utopías o distopías. Es decir, yo creo que hoy por hoy investigadoras como Claudia o investigadores como Juan Domingo o como yo mismo, vamos un pasito por delante de la política educativa pública. Además, sabiendo que nuestras palabras reclaman una inversión, reclaman un cambio en el desarrollo profesional docente, en la formación del profesorado, tanto en la formación inicial como en la formación permanente, reclaman
ajustes urgentes del currículo. Aquí en España estamos en un momento de revisión del currículo de la escolarización obligatoria y evidentemente la pandemia ha puesto sobre la mesa la caducidad de muchos de estos elementos. Permitidme que hable de un detalle mínimo. Creo que la pandemia ha sido un aviso, ha sido una llamada de atención acerca de cómo estábamos y cómo podemos gestionar los tiempos. Yo he tenido la suerte este año de realizar una investigación para la Unión Europea y era una investigación de carácter cualitativo, hablando con muchos docentes, con muchos equipos directivos, con familias, con estudiantes, y una de las claves que me decían las compañeras y los compañeros para este año de pandemia es que han tenido la necesidad, y ellos hablaban de ajustar el currículo a la realidad del tiempo. Y yo creo que esto es una tendencia que va a fortalecerse en los próximos tiempos. No vale poner sobre el papel esto es todo lo que hay que enseñar. Vamos a tener que hacer una profunda reflexión sobre cuáles son los elementos nucleares del currículo. Vamos a tener que hacer una reflexión acerca de, al estilo de McLuhan, el medio es el mensaje. Bueno, pues la manera de aprender y de enseñar es también el contenido. Es decir, no vale, si pudiéramos pensar, pues tenemos 100 ítems de contenido curricular, no vale darlos, no vale impartirlos de cualquier manera. La manera en la que se enseña es absolutamente relevante, porque si tu manera de enseñar bloquea la perspectiva crítica, la perspectiva de agencia, es decir, el aprendiz como agente que crea cosas, pues si eso lo bloquea, entonces no es un mecanismo válido de enseñanza. Yo creo que esas reflexiones hoy están muy asentadas en la literatura científica, están asentadas en nuestras publicaciones, y ahora necesitamos también los investigadores y las investigadoras necesitamos ponernos con los responsables de política educativa para encontrar los mecanismos para hacer esto realidad y conducirlo hacia el lado de la utopía y no hacia el lado de la distopía, porque las dos cosas son factibles en este momento que al menos yo tengo, y ya con esto acabo, una poderosa sensación de punto de inflexión. ¿Cómo resolvamos la pandemia de COVID? Va a ser la manera de iluminar o de ensombrecer los próximos años en nuestros sistemas educativos. Ahí lo dejo para el debate. Gracias, Fernando, ese punto de inflexión que varios de ustedes han mencionado. Y profundizando más, y en su anterior respuesta o apertura, Fernando, también dabas ya en esos 4 movimientos que tú mencionabas, algunas luces también sobre, por ejemplo, la importancia del aprendizaje basado en proyectos, que tal vez no es algo nuevo, pero que tiene que tomar más protagonismo. Y entonces, Claudia, tú también mencionaste algo ya, incluso hablando de el tiempo y los espacios que se da para socialización y el rol del docente, al que vamos a ir en una segunda pregunta, pero ¿qué características ves tú en este nuevo modelo pedagógico que sea adaptable, pero que también sea realista? Es algo que tú también mencionaste en tu primera intervención. ¿Qué características debería tener y este modelo híbrido tiene cabida o es el protagonista en este nuevo modelo pedagógico? Esa respuesta me trae tantas ideas, y con lo que dijo el Fernando, esa idea de que despierta tantas otras respuestas a lo que yo creo que todos entendemos de la evolución del desarrollo humano. A mí me encantó la reflexión que, Fernando, hiciste acerca de la mayoría de cosas que están sonando ahorita, realmente no son nuevas, son cosas que ya los docentes habíamos estado un poco hablando hace mucho tiempo. Me acuerdo el año pasado cuando empezamos a hacer las capacitaciones para que los docentes se acomoden a la modalidad virtual, hablábamos de momentos sincrónicos y asincrónicos. No era más que la clase invertida que ya tenía décadas de estarse promoviendo. Entonces, realmente no son cosas nuevas, y con eso a mí me encanta la formación de artes liberales. Yo haberme graduado en una universidad con esa formación, y cada vez más entiendo el verdadero propósito de lo que significan las artes liberales en su fundamento, que es el saber ver. Qué difícil es ver, y qué fácil es darle viendo a alguien más. Y yo creo que el sistema educativo estaba enfocado en darle viendo a alguien más y realmente dotar a los estudiantes con la capacidad de saber ver y después saber comunicar lo que ven. Que creo que son los 2 grandes desafíos que nos traen las artes liberales, que, o sea,
su historia habla por sí sola, que no es nueva. Entonces, me encanta la idea de que en esta modernidad, hablando de la disrupción tecnológica, a veces nos imaginamos que los modelos tienen que ser igual de futuristas. Yo creo que más bien es el reconocimiento de nuestra historia y las cosas valiosas que hemos aprendido en el camino para desarrollar una malla curricular que nos hable de estas famosas destrezas blandas, destrezas esenciales. En la pandemia tuve la oportunidad de hacer una investigación con estudiantes de medicina y acerca del impacto que tienen sus hábitos de estudio. Y lo interesante fue que durante la pandemia pudimos ver el efecto que tenía el tener destrezas de hábitos de estudio, de organización de tiempo, de resiliencia para la adaptación a la pandemia. Entonces, ahí fue como un momento así de eureka, en donde nos dimos cuenta cómo hemos fallado a nuestros estudiantes, no dotándoles con las herramientas de flexibilidad y adaptación a lo que va a venir en el mundo. Porque pandemias como esta, bueno, quizás no con la magnitud, esperemos, pero novedades y cambios abruptos y además la tecnología aporta estos cambios exponenciales en lo que vivimos. Tenemos que dotarle de estas destrezas. Entonces, para mí, el reimaginar una nueva malla curricular se aleja completamente del contenido y más bien se enfoca en lo que Fernando un poco dijo, de brindar las experiencias. Las experiencias en sí son el canal de la experiencia de aprendizaje, no el contenido. Y hemos designado tanto tiempo para diseñar los contenidos apropiados para la edad y estos objetivos esperados después de cada año, cuando realmente deberíamos partir de la idea de que la maduración es tan diferente entre cada ser humano y el respetar esos tiempos que tiene el ser humano debería ser la clave para diseñar currículos flexibles, que se vayan construyendo con la necesidad que el mundo nos demanda, pero basado en las experiencias que nos permiten. Yo creo que ese diseño es una invitación muy, muy rica para explorar. Muchas gracias, Claudia. Además, utilizando ecuatorianismos en su apertura para que se sientan en casa. Juan Domingo, tú dijiste algunas cosas interesantes sobre esa transformación cultural y de valores que está atrasada, que está como desfasada con lo que está sucediendo, lo debería suceder. Y también mencionaste este cambio de formación, aprendizaje de lo individual a lo colectivo, que además es muy latinoamericano, esto de trabajar en colectivo y no individual, que choca con el individualismo que a veces se quiere imprimir un poco más rígido, ¿no? ¿Cómo ves tú estos nuevos modelos pedagógicos que estén en línea con lo que tú estás mencionando, tanto en esa transformación de lo individual a lo colectivo, como que nos pongamos al día con los nuevos movimientos y tendencias? Bueno, vamos a tensionar un poco más la cuerda sobre lo que han dicho Fernando y Claudia. Vamos a tensionar un poco más. Y Fernando se ríe, pero es que es así. Yo voy a decir... En España estamos discutiendo sobre un nuevo modelo curricular. Yo pregunto, ¿los gobiernos con las políticas educativas en el siglo XXI son los que deben llegar a protagonizar esta transformación educativa? ¿Son ellos? Os contaré un ejemplo práctico. Estuve en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en Santander, España, con un compañero argentino, Alejandro Piscitelli. Supongo que algunos lo conocen. Tuvimos unos cursos, unas conferencias. Estaba el secretario general de Universidades de Madrid y cuando terminamos, los dos dijimos, es que nosotros hemos hablado de otra universidad, de otra educación. Lo que han hablado ustedes, los demás, es de una educación pasada. Piensen que en el siglo XXI hablar de metodologías de evaluación, de diseño instruccional, de notas, de exámenes, de cursos. No se va a hablar de todo ello. Es que eso es pasado. Hablar de un currículo como ha sacado ahora en España, que es lo han cambiado todo para no cambiar nada, es más de lo mismo, porque no se puede dar un currículo donde el aprendiz, el estudiante, no tenga nada que ver, solo reciba. ¿Quién ha construido este currículo? ¿4 asesores? Eso va más lejos. La educación del siglo XXI va mucho más lejos que eso. Las universidades no pueden seguir con el mismo tipo de gobernanza, las mismas estructuras, el mismo tipo de clases. Las aulas, por ejemplo, deben estar abiertas. No debe ir Fernando a dar clases de 25, 30 o 50 personas, todos allí encerrados. Deben ser hiperaulas, aulas
tecnológicas, aulas virtuales, aulas donde las personas aprendan, pero no solo dentro, sino fuera, donde se aprenda en espacios y en no lugares, como decía Marc Augé, un belga, que decía, le recomiendo este libro, Los no lugares, espacios no tan regulados, donde el eje vertebrador de todo ello sea el aprendizaje continuado y permanente y tenga rango, tenga categoría de reconocimiento social y jurídico. Es la única manera, como decíamos los tres cuando hablamos de desigualdades, de conseguir que estas desigualdades no existan. No hay otra manera. ¿Cómo vamos a recuperar gente que no trabaja, gente que no estudia? Ya no hablo de los famosos NINI, esto es un acrónimo que han puesto, sino gente que no tiene techo. ¿Cómo vamos a conseguir recuperarlos? Necesitamos recuperarlos. La sociedad necesita recuperarlos, no solo para que paguen impuestos, no solo para eso, sino para que hagan que sus diferentes países prosperen, se proyecten en el futuro. Para ello necesitamos este tipo de transformaciones. Yo veo que las políticas educativas van a seguir haciendo más de lo mismo. Los currículos mismos no pueden estar diseñados por personas ajenas a los estudiantes. Los estudiantes deben ser los que protagonicen, los que se responsabilicen de estos currículos y deben pedir ayuda, pedir acompañamiento a Fernando, a Claudia, a quien sea, a los mejores expertos. Pero estos les ayudarán, no irán cada día a las 9 o a las 10 de la mañana a dar clase, se irán, volverán. Eso ya no es así. En muchos lugares del mundo, Fernando lo conoce mejor que yo, el mundo anglosajón, aunque yo también lo conozco y mucho, ya no se trabaja por horarios estandarizados, se trabaja por proyectos. Entregan un proyecto, lo hacen mejor, se reúnen con quien quieren, con quien pueden. Pues la educación igual. Estamos en un momento donde si el aprendiz, yo digo aprendiz para que me entendáis, estudiante, trabajador, de alguna manera no se responsabiliza, no coge esta llave de la transformación, esa transformación no se llevará nunca a término. Siempre será un paso más. Los expertos, como decía Claudia, expertos, nos mataremos hablando de eso. Y de verdad que conseguiremos cosas, pero nunca conseguiremos llegar a ese cambio cultural y de valores de la sociedad. Yo creo que estamos en un momento, después de la pandemia o ahora, porque no sé si la pandemia durará 1 año o 25, pero si algo ha provocado la pandemia es que nos ha abierto los ojos para decirnos que debemos cambiar de mentalidad. Si no se cambia de mentalidad, difícilmente mejoraremos la educación. Claudia, tú formarás docentes, pero no debes formarlos como ayer los formabas. Fernando debe dar clases, pero no como ayer daba clases. Yo cada día me mato investigando y buscando ideas, pero no puede ser como las del día anterior. Tengo que cambiar. Ahora mismo, cuando cerraremos este espacio, voy a escribir ideas que me habéis dado los compañeros, que serán diferentes de lo que proyectábamos anteriormente. De eso se trata. No podemos decir a los alumnos en qué página estábamos el día anterior. Eso se acabó. Seguir haciendo eso, yo creo que es engañar a la sociedad y es engañar a los alumnos. De verdad, os lo digo sinceramente. Fernando, que me conoce más, sabe que hablo claro, pero hablo con un trabajo de miles y miles de horas detrás de pensar y de idear y de buscar cosas. Y es verdad que casi todas estas transformaciones salen del mundo latinoamericano, salen de 2 lugares, del mundo latinoamericano y del arco Asia-Pacífico. Pero la transformación real de la educación salió desde México, vía Ecuador, Perú, Brasil. Y vosotros, que estáis dispuestos a esa transformación, debéis empujar a que los europeos, a que otras personas de otros continentes nos pongamos las pilas. Más o menos. Gracias, Juan Domingo.
Y con esa claridad que tú hablas, me hubiera encantado estar ahí cuando tú y tu colega argentino les dijeron que estaban pensando en el pasado para ver qué hicieron. No nos Les echaron echaron, ¿no? porque no, porque Bueno, nos contrataron como estrellitas, si no nos echan. y aquí también son los tres nuestros expertos de estrellitas, así que vamos a continuar la conversación. Algo que me gustó mucho que mencionaste, y quizás sin querer hacer el lazo, que entre esos movimientos, 4 movimientos que decía Fernando, el último era el de entrar al aula, y al mismo tiempo tú decías abrir el aula. Creo que eso hace una linda combinación de lo que se quiere hacer, ¿no? Cómo se transforma, se aprende en este desorden ordenado que es a lo que se quisiera llegar. Yo quisiera lograr 2 preguntas más. Y la primera es una que me alegra tanto que no haya tenido que yo imponerla como pregunta, si se quiere, que es el tema de desigualdad, que ustedes 3 lo han mencionado y que es algo que honestamente, mientras más hablan y más pienso, me imagino cómo funcionaría. Lo veo entrando en las esferas de expertos y en las esferas de colegios de élite o privados, de universidades, y me cuesta y me duele y me angustia pensar que que este potencial va a llegar mucho más rápido a quienes tienen el lujo de acceder, de experimentar, que tienen el lujo de permitirse pensar diferente, que tienen los fondos, la plata, el tiempo, el espacio, el apoyo financiero, económico, de ambiente, de infraestructura, de familia, para atreverse a pensar distinto. Entonces, tal vez siendo igual de breves, aunque este es para mí el tema más importante en la desigualdad, no temen ustedes que esto más bien lleve a incrementar las brechas. El Banco Mundial ya dice que la diferencia entre el percentil que más tiene y el que menos tiene va a ser de 3 años en la educación, acelerado por la pandemia. Y esto es dramático. Entonces, con total, digamos, más allá del entusiasmo y del potencial de que sea un aprendizaje basado valga la redundancia, en las potencialidades del individuo, y que se adapte, que sea dinámico, que sea basado en proyectos. ¿No tienen ustedes un temor que esto más bien lleve a incrementar las desigualdades en vez de reducirlas? Y voy a empezar con Claudia en esta ronda. Qué excelente pregunta, Ana Patricia, porque realmente nos pones en desafío de realmente entender el momento en el que estamos. Yo creo que si esta pandemia pasaba hace 50 años, eran otras las condiciones. Puedo hablar por el Ecuador que uno de los casos que más aumentó las brechas de desigualdad era el tema de conectividad. Niño que tenía acceso a Internet, niño que tenía capacidad de conectarse a algún tipo de educación. Podemos discutir aquí si esa educación fue buena, relevante, pero tenía algún tipo de conexión. Realmente, y yo creo que gracias a iniciativas privadas, sin desmeritar que algunos gobiernos han hecho un buen trabajo, estamos a punto de vivir una conectividad global. O sea, Elon Musk promueve que en pocos años nosotros tendremos acceso a una conectividad, por lo menos de Wi-Fi, casi absoluta. Entonces, si es que esos problemas tecnológicos o incluso una inversión en una tablet de fácil acceso, ese sería el camino. No nos damos cuenta que no es la infraestructura lo que nos da desigualdad. Nos da las oportunidades que hay de realmente utilizar esa educación como una herramienta de superación. Ahí es donde realmente está el desafío, porque a veces nos quedamos en las cosas de infraestructura, ¿no? Esperamos a los gobiernos, hablamos de política pública, hablamos de demandas, como decía Fernando, de que esperamos con nuestras propuestas que se hagan las inversiones y los cambios necesarios. Creo que más bien nosotros tenemos que pensar en la lógica del modelo más que los obstáculos que nos trae a nivel de inversión. Y yo creo que ahí está la oportunidad que estamos viviendo ahorita en el medio de tener un alcance tecnológico que nos promueve tener un potencial acceso a una educación. Y yo creo que cuando hablamos de educación de calidad, si pensamos que educación de calidad es tener acceso a las aulas, la seguridad, la infraestructura, realmente estamos tratando de solucionar el problema con las mismas condiciones que se dieron el problema. Tratar de hacer más escuelas y formar más docentes de calidad realmente no va a resolver el problema si pensamos en nivel mundial y zonas de poco acceso, zonas rurales. Esa no es necesariamente la solución. Creo que es el momento de nosotros pensar fuera de la caja y decir, ok, si esa no es la solución, de la misma forma que esa no es la solución para la salud, tenemos que llegar a un momento de utilizar la tecnología como un mecanismo habilitador. Pero si pensamos que es sentarles a los niños pasivos enfrente de una pantalla,
es exactamente el mismo modelo de centrales pasivos en el aula. Entonces, ese no es el camino, pero estamos pensando que esa es la única manera de interactuar con la tecnología. Estamos viviendo momentos emocionantes en el mundo, de ver aplicaciones y software de gamificación que reconocen la individualidad de cada niño y lo motivan en el momento exacto para darle, ¿qué? No conocimiento, darle las herramientas de superación que tanto necesitamos. Entonces, creo que tenemos que ser suficientemente creativos y creo que la originalidad aquí es la clave. De no tratemos de solucionar los problemas que estamos enfrentando hoy con los mismos ingredientes que habíamos usado para ponernos en esta situación en primer lugar. Tenemos que pensar que la tecnología para mí definitivamente es un habilitador, que todavía no conocemos el potencial, porque los educadores históricamente hemos sido consumidores pasivos, no hemos sido creadores de la tecnología. Nos han dicho las empresas cómo utilizarla en el aula. Ahora pon esta pantalla, ahora utiliza esta aplicación. Pero es el momento, es el llamado para que los educadores seamos los que hagamos esta conversación y este diálogo viceversa, de decir, yo me encantaría contar con algo así y que sea una construcción colectiva, no solamente ni siquiera de los maestros, porque habíamos hablado de volver al aula y hablar con los estudiantes. Los estudiantes son los más expertos pedagogos que tenemos porque ellos conocen cómo aprenden mejor y a veces desmeritamos completamente su calidad de expertos. Ellos son los verdaderos expertos que a veces estamos desmeritando. Para mí, la tecnología es una oportunidad impresionante para reducir brechas de desigualdad si los usamos correctamente. Y ahí hay que ser muy éticos, muy correctos en el proceso, porque puede tergiversarse y puede salirse de nuestras manos si no lo usamos correctamente. Muchas gracias, Claudia. Juan Domingo, en el mismo tema de desigualdades, si es que viéndose francamente en el espejo todas estas ideas que ustedes tenían, tendrían más bien el efecto contrario de incrementarlas. A ver, yo siempre he dicho que no, que las tecnologías, refiriéndome a lo que decía ahora Claudia, de alguna manera van a beneficiar, pero van a beneficiar no en el escenario que estábamos, sino que en el escenario que vamos a crear, donde los aprendices, aprendices somos todos, entendiendo eso, vamos a ser capaces de crear las tecnologías que necesitemos en el momento que necesitemos, pero es que además hay una disyuntiva aquí. El tema, por ejemplo, de la conectividad. Hasta ahora teníamos palabras como derechos y deberes que están siendo sustituidas por responsabilidad y compromiso. Pero aquí esto conlleva muchos factores. Por ejemplo, conlleva el compromiso de que más que la escolarización obligatoria, a mí esta palabra en el siglo XXI de verdad que me da un poco de miedo, porque yo entiendo que el aprendizaje, como hemos dicho, está en todas partes, es ubicuo. Por tanto, eso de entender que es obligatorio, no entiendo el sentido real de lo que debería ser. Y es aquí donde, si aprendemos en cualquier lugar, tenemos la capacidad de conseguir las tecnologías que en cada momento sean necesarias. Yo estoy hablando muchas veces con un compañero que se llama Pierre Levy, es un investigador que trabaja en Canadá, es de origen argeliano, que de alguna manera siempre hablamos de este software necesario que será lo que de alguna manera va a condicionar, va a permitir que estas desigualdades desaparezcan. ¿Cómo va a ser? Buscando unos algoritmos, entendiendo por algoritmos, la palabra algoritmo es una parte de la inteligencia artificial que busca patrones. Pues bien, vamos a buscar unos algoritmos personalizados que permitan a cada aprendiz llevar una aplicación propia en un smartphone o en cualquier otra tecnología que suceda en los próximos años. Eso va a permitir un análisis de datos, una proyección de datos como hasta ahora nunca había sucedido. Y va a ser el propio estudiante que de alguna manera va a saber dónde está y a dónde quiere llegar. Eso de entrar en la facultad o no entrar o qué voy a hacer, van a tener muchísima más información de la que tenían y de alguna manera van a ser capaces por ellos mismos, con la ayuda y el acompañamiento de los docentes, evidentemente, y del gobierno y de quien sea, van a ser capaces de llegar de una manera más precisa a estas habilidades que decía Claudia, estas habilidades blandas de empatía, de resiliencia, de aprender de manera colaborativa,
de ayudar, en definitiva, ayudar a los demás, que hasta ahora nunca sucedía. Por lo tanto, la palabra brecha, que es una palabra que segmenta las cosas, yo creo que también está en vías de extinción. Sí que es cierto que se nombra mucho, estamos en un tiempo que se nombra mucho, que se investiga mucho, pero yo creo que lo hacen en escenarios ya antiguos. En los escenarios propios de la cuarta revolución industrial, de las nuevas pedagogías, de la nueva manera de aprender, debía ser algo que ya ni siquiera nos planteamos. De verdad que hace muchísimos años, en el año 1993, en la selva brasileña iniciamos tanto que se habla ahora del teletrabajo, iniciamos una formación de médicos sobre telemedicina. No se había hecho nunca en ningún lado del mundo y parecía algo extraño en aquel momento, pero realmente no teníamos tecnologías, apenas tecnologías para hacerlo. Pero de manera analógica, como dice Fernando, o de manera semitecnológica, conseguimos que los médicos pudieran llegar a esa telemedicina. Por tanto, yo creo que la tecnología, que ya somos de alguna manera las propias personas, porque nosotros no podemos hacer nada sin las tecnologías, lo que van a hacer es ayudarnos. Van a conseguir que esta desigualdad vaya disminuyendo a su máxima expresión. Estoy convencido, pero se debe hacer a partir de una transformación. Si antes no se hace esta transformación cultural y de valores, seguiremos hablando de innovaciones y seguiremos hablando de modelos, algo que tampoco no tiene sentido, modelos, porque va a haber un modelo para cada estudiante, porque el aprendizaje es personalizado o no es aprendizaje. Por tanto, yo creo que debemos desechar ese mito de la brecha digital, que se entiende de una manera que no debería entenderse. Creo que me he explicado, ¿no? Brecha sí que existe en la vieja pedagogía, en el siglo XX, pero en el siglo XXI no debe existir si se hace a partir de una transformación, creo. Muchas gracias, Juan Domingo, por ese ejemplo, además de ustedes haber estado a la vanguardia de lo que nunca supimos iba a volverse la generalidad. Fernando, terminamos contigo esta ronda, voy a tratar de tener una última más con todos. Tú, entre los 4 retos, tú mencionaste uno de los retos las desigualdades y el último mencionaste también temas de género. No me acuerdo exactamente si hablaste de revolución feminista, no quiero poner mal tu término, pero además de las desigualdades o de la brecha, no brecha tecnológica, hay otras profundas que vienen de las estructuras mismas de nuestras sociedades, sobre todo en América Latina, el continente más desigual del mundo, que incluyen otros, incluyen temas de violencia intrafamiliar, incluyen temas de simplemente no recibir la alimentación del día porque no estás en el espacio físico de la escuela, es decir, al menos en el Ecuador y en Latinoamérica, la unidad educativa de la escuela es mucho más que el lugar donde vas a aprender. Y hemos visto de manera muy triste cómo la pandemia ha afectado también y ahondado esas desigualdades. Entonces, con este contexto adicional y para cerrar este tema tan importante, Fernando, ¿cómo ves tú las desigualdades en estas nuevas formas de aprendizaje? Y es que veo a mis compañeros, a Claudia y a Juan Domingo, de un optimista hoy que se salen. Yo lo que pasa es que soy mucho más de Freire que de Iván Illich. Y me da que hoy ellos se han puesto el pin de Iván Illich y los noto más desescolarizadores que nunca. La brecha es una realidad sociológica. No solo Ana Patricia, en América Latina, en España era urgente volver a la presencialidad después del confinamiento que se vivió entre marzo y junio, porque había chicos y chicas que necesitaban volver a la escuela para recibir cuidados fundamentales. Has mencionado 2, alimentación y seguridad. La violencia intrafamiliar existe. Es decir, estamos en una sociedad en la cual la desigualdad está en crecimiento. Cuando además mezclamos desigualdad con tecnología, podríamos caer en la trampa de pensar que con poseer el dispositivo, el recurso tecnológico, hemos solucionado algo. Y esto sabemos que no es así. Lo sabemos porque además en América Latina hay una buena variedad de programas que se han dedicado a repartir dispositivos, en España también, dispositivos que después no han sido utilizados, porque el capital económico, que es el que
realmente define la brecha socioeconómica, pues se correlaciona con el capital social, con el capital cultural y, como están diciendo ahora algunos, sobre todo en el contexto anglosajón, con el capital mental, que vendría a cubrir lo que nosotros pues denominamos competencia. En un contexto, a mí me gusta pensar no solo OCDE, sino en un contexto sobre todo UNESCO, es decir, la competencia como la capacidad de desarrollarse plenamente el individuo. Bueno, hoy por hoy, lo voy a decir despacio para parecer tajante, pero no por otra cosa. Hoy por hoy, fuera de la escuela, solo existe el horror. Es decir, no caigo en la trampa del solucionismo tecnológico, es decir, no me habléis de algoritmos ni de aplicaciones cuando tenemos un problema real en muchos de nuestros centros educativos de hambre, de condiciones de vida, de desempleo, no solo en América Latina, es que tenemos zonas en España donde el desempleo real ronda el 40%. Lo sé porque vivo en una de ellas. Entonces, yo creo que aquí las precauciones que lanzan algunos como Eugeni Morozov y algunos otros de mucho cuidado ante el solucionismo tecnológico, debemos ponerlas sobre la mesa. Perdón. Es decir, yo creo que evidentemente hay un problema de desigualdad que, cuando se vincula a la tecnología, pues incide en el tema que estamos hablando de la educación híbrida, pero es algo mucho anterior. Yo recomendaría, por ejemplo, la lectura de los trabajos del profesor Richard Wilkinson en el ámbito de la salud, porque él demuestra fehacientemente, Wilkinson en realidad no es médico, ni es sociólogo, y lo que él viene a demostrar es, allá donde existe desigualdad, impera la enfermedad. En ese sentido, nosotros tenemos sistemas educativos enfermos, porque no solo se basan en la desigualdad, es decir, yo he tenido la suerte ahora de acompañar una investigación sobre el concepto de libertad de elección por parte del estudiante, y hemos hecho entrevistas a la heredera de Summerhill, hemos hecho entrevistas al Colegio Estudio en Madrid, al Centro Padre Piquero, a la Escola Fluvià en Cataluña. Y, bueno, pues evidentemente hay grandes iniciativas, podríamos seguir de la línea Iván Illich de desescolarización en un continuo vinculado con la libertad de elección, pero todas ellas encuentran un muro hoy en la desigualdad socioeconómica y en el impacto que esta tiene en el capital social y cultural del aprendiz. En este sentido, yo soy mucho más vygotsquiano, es decir, creo que la escuela y el docente tienen un papel fundamental que jugar. Lo que ocurre es que, como bien han dicho Claudia y Juan Domingo, no es el del instructor, no es el del transmisor, no es quien lleva conocimiento al aula, sino que es un papel más complejo, en el que a veces es el mediador, a veces es el que genera apertura hacia otros entornos, a veces es el que consigue que otros agentes externos al aula entren al aula. Pero hoy, en el día de hoy en el que se va a emitir esto, fuera de la escuela, lo que existe realmente es, como diría Conrad, o como después repetiría Marlon Brando, the horror. Entonces yo creo que la escuela sigue siendo un mecanismo de lucha contra la desigualdad, y me encontraréis siempre que queramos criticar a la escuela por no serlo, para de alguna manera conseguir que lo sea. Pero desconfío mucho por ejemplo, en la iniciativa privada pura a la hora de la lucha contra la desigualdad, porque hasta la fecha no ha sido realmente ese su cometido. ¿Que puede colaborar? Pues claro que sí. Por ejemplo, Fundación Profuturo acaban de darle un premio importantísimo por su labor de apoyo, pero es siempre una labor de acompañamiento frente a las estructuras del Estado. Hoy por hoy, fuera de eso, the horror. Pero a ver, Juan Domingo, ¿cómo lo ves? Fernando, sí, te doy la palabra, Juan Domingo, solo para que tú cierres de para eso, aclarar si te algo, parece. para aclarar algo. Correcto, estoy de acuerdo. No debemos referirnos a la desescolarización de Iván Illich. No. Es que lo que debemos es entender
que el aprendizaje está en todas partes, que el aprendizaje es ubicuo. Por tanto, sí que la escuela o la universidad nos habla de muchas cosas, pero debemos hacer que todas las personas tengan acceso a la educación, tengan acceso a formarse. Por eso, si está solo dentro de la escuela y de la universidad, muchas personas no pueden acceder. En cambio, si fuera de puertas afuera, de los bordes para afuera, pueden formarse, pueden estudiar, pueden aprender. Bienvenido sea. A eso es. Yo creo que la apuesta del futuro es esa: reforzar la escuela, la universidad, con las nuevas funciones que deberán tener, evidentemente, todas las que sean, pero reforzar y dar la palabra a los que están fuera de estas instituciones, que no pueden entrar dentro. Por eso hay desigualdad. Hasta que no consigamos que las personas de fuera estén provistas de una fuerza, de una potestad, de una excelencia personalizada, no conseguiremos nunca acabar con la desigualdad. La escuela sola no puede acabar con la desigualdad, lo ha demostrado. Ahora nos toca otras cosas, nos toca Gracias, eso. Juan Domingo. Fernando además ha puesto muchos otros temas, incluido el rol del Estado y la política pública, que creo que es una conversación fabulosa que a mí me interesa en lo personal y que además vamos a encontrar diferentes puntos de vista, y ahí es donde es lo interesante. Teníamos que haber cerrado hace un minuto, pero es muy importante contar con una frase, no digamos una palabra, pero una frase en menos de un minuto de cierre, y les dejo puestos sobre la mesa los temas que me quería ponerlos en la última pregunta, y se relacionaban en dos partes, al rol del docente y su formación, pero también al rol de la comunidad de aprendizaje, que justo es el nombre del proyecto que Grupo Faro implementa, donde se involucra a la familia, a los docentes, a los directivos, a los ministerios en este nuevo proceso. Entonces, esas eran ideas que me faltaban, pero les voy a dejar la libertad que les ha caracterizado para que ustedes en una frase nos dejen con sus pensamientos o con su pregunta final, que a fin de cuentas, mientras más preguntas, mejor. Así que voy a empezar terminar como empezamos, así que Juan Domingo, tu última reflexión muy brevemente. Bueno, por decir algo, por hacer un poco de acopio a todo, yo creo que la palabra más importante de la que hemos hablado es la desigualdad. Por tanto, para que la educación ayude a que la desigualdad de las personas en todos los campos desaparezca, lo que debe hacer es dar las llaves de la formación, de la educación, de todo a todas las personas, cada uno a su manera, a su ritmo, donde sean capaces de hacerlo. Pero para llegar a todo ello debe haber previamente una transformación cultural y de valores de la sociedad. Querer cambiar las cosas, si antes no hemos hecho este trabajo previo, difícilmente lo conseguiremos. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Domingo, por y por todas las demás observaciones y pensamientos. Claudia. Ay, si yo podría describir en una palabra, me llevo muchísima flexibilidad. Creo que si nosotros tenemos que arriesgarnos y ser suficientemente valientes para reinventar un futuro educativo y traer propuestas, creo que nuestra flexibilidad es clave. Me llevo muchos aprendizajes de esta discusión. Gracias, Fernando y Juan Domingo, Ana Patricia, por haber despertado en mí tantas posibles ideas, tantos desafíos a mis propias ideas que a veces traigo a colación, pero sí creo que si nosotros vamos a desarrollar este futuro, creo que tenemos que ser flexibles a pensar que no es una u otra. Son todos los esfuerzos al mismo tiempo. Es la escuela, es la tecnología, es la alimentación, es la educación en familia, es traer la comunidad a la escuela la que nos va a salvar, porque no es una u otra. Tenemos que ser suficientemente creativos y recursivos para utilizar todos los elementos que podríamos utilizar. Así que gracias por tanto aprendizaje. Muchísimas gracias. Además podemos ver la cita, el quote que tienes ahí atrás, que nos ha estado inspirando todo el webinar. Muchas gracias, Claudia. Fernando, terminamos contigo, así que una frase de cierre. Bueno, pues qué honor, en primer lugar, agradecido por haber participado en este foro. Ha sido una enorme oportunidad de aprendizaje compartir contigo, Ana Patricia, y con Juan Domingo y con Claudia estos minutos. Quizás podríamos añadir a la palabra flexibilidad dos palabras con C: complejidad y compromiso. Es decir, la complejidad, abrazar la complejidad sin ningún tipo de miedo, desde los principios de la investigación, los principios de la acción educativa,
no buscar las respuestas simples, no buscar las soluciones sencillas, sino realmente meternos en el barro de la diversidad, en el barro de la diferencia, en el barro del sufrimiento, en el barro que nos ha traído esta pandemia, que nos ha hecho llorar tantas veces, que nos ha hecho sentirnos solos tantas veces, que ha hecho que tengamos que hablar con nuestra madre, con nuestra hermana a través de una pantalla. Y justo en ese momento en el que abrazamos la complejidad, también unirnos a este término del compromiso y descubrir que la tecnología puede ser también un camino para el compromiso con nuestros estudiantes, el compromiso con sus familias, el compromiso con la sociedad, e intentar aportar con tecnología, sin tecnología, sobre la tecnología, a veces desde detrás de la tecnología, pues soluciones que sean válidas para todas las situaciones vitales, para todas las situaciones que vemos a nuestro alrededor. No hay respuestas, creo que lo que deben quedar en el aire en realidad son buenas voluntades, son deseos y sobre todo muchas preguntas para seguir avanzando. Creo que ese es el sino de nuestro tiempo, el tiempo de las preguntas y de la búsqueda de soluciones. Muchas gracias. Qué privilegio para mí, que además no soy experta en la materia, poder escucharles, aprender y que esta conversación inspire muchísimas conversaciones similares, con puntos de vista diferentes y que sigan disfrutando de esta importante serie de seminarios. Muchas gracias y terminamos casi a tiempo. Saludos desde el Ecuador.